las declaraciones del presidente de la Federación Ecuatoriana, ¿no? Cuando él más o menos dice que, bueno, que el asunto de la determinación de la nacionalidad de Byron Castillo es algo que le compete a las autoridades locales y que la FIFA no tiene por qué, esta es mi interpretación, meterse en ese asunto, ¿no? Correcto, lo dice de esa manera. Quizás aquí el único contratiempo, la única parte que podría contradecir al registro civil ecuatoriano es si mañana aparece el registro civil colombiano y dice, mira, yo también tengo un documento. Entonces ahí tienes que comparar con los dos registros civiles, pero estamos hablando de organismos gubernamentales, nacionales, que están por encima de los organismos deportivos y que no tienen nada que ver con el tema deportivo. Luigi. Repito, o sea, Sí. si el día de mañana yo tengo dudas y yo pregunto al que se supone que controla este tema y ellos me dicen que todo está bien, ¿a quién más le puedo preguntar? Pero Claro. Luigi, ¡Ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es Al Ángulo. con un colega, el gran Luigi Marchele, para que pida un fuerte aplauso, por favor, porque nos está brindando parte de su tiempo. Luigi, buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en Al Ángulo. Te saluda Franco y lo primero con lo que quiero ir contigo es saber cómo están las cosas por allá en Ecuador con el caso Byron Castillo. ¿Qué tal, Franco? Un saludo para ti, para todos los que son parte de Al Ángulo. El gusto de estar con ustedes, acompañándolos algunos minutos. A ver, es un tema que nos causa hasta risa, como a raíz de un tuit de un periodista colombiano termina llegando el caso hasta la FIFA. Escuchaba detenidamente lo que hablaban en el bloque anterior y definitivamente no es como el caso de Nelson Cabrera, el jugador que alineó Bolivia, porque ahí había un tema de elegibilidad y al no cumplir los requisitos de nacionalización. Byron Castillo no se nacionaliza, Byron Castillo es ecuatoriano, o al menos eso es lo que nos dice la ley ecuatoriana, la justicia ecuatoriana. ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos el registro civil, que es el que tiene que certificar finalmente si los documentos son ciertos o no. Lo que está argumentando Chile es una película que nosotros ya la vimos, ya la conocimos, ya conocemos el final. En febrero del año pasado, una resolución judicial con habeas data, donde se ratifica que los documentos de Byron Castillo, que su partida de nacimiento indica que el jugador nació en el año 98 en Playas, una localidad a una media hora de Guayaquil. Esa partida de nacimiento que circuló, ¿no?, de un jugador colombiano, nació en el año 95, nació en Nariño, no corresponde al futbolista, y esa es la situación, ¿no?, que ha generado este malentendido. En su momento a Byron Castillo no se lo llamó porque había dudas sobre cuál era la partida correcta, sobre si sus documentos podían estar certificados, si eran verídicos, si había algún tipo de trampa. Finalmente, a raíz de toda una investigación donde, como insisto, volvió a estar involucrada la justicia ecuatoriana, ahí fue cuando se ratificó y la Federación Ecuatoriana tenía la certeza de que el jugador podía ser convocado. Una vez que tenía la certeza es que lo llaman, antes no. Al inicio del proceso se lo pedía a Byron Castillo porque era el lateral derecho de mejor nivel en el campeonato, pero la Federación no daba respuestas. No lo llamaban y no se sabía por qué. Luego, investigando un poco, se sabía que había todo este tema de la investigación, de tratar de aclarar los detalles de su identidad, y es ahí cuando se lo llama y él forma parte de 8 partidos del proceso eliminatorio. Ya entiendo. O sea, por lo que me dices, logro comprender que por allá, por Ecuador, debido a que esta ya es una historia conocida, o sea, que ya han vivido lo que probablemente nosotros estamos viviendo como una historia de tensión, ustedes están tranquilos, por llamarlo así. Es correcto, y de hecho ese es el mensaje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, del Club Barcelona, donde juega Byron Castillo. Hay tranquilidad total. Ustedes recién van por la primera temporada, yo ya me vi el final. Claro. Pero bueno, tiene muchísimas escenas esta serie que estamos viendo. Bastantes. De hecho, hoy Vidal hizo una publicación que ha causado conmoción en redes y tiene que ver con justamente ironizar un poco sobre el tema. Y en una foto con Caicedo hizo un comentario medio no agradable, no sé qué tan mal puede haber caído por allá. Te digo, quizás había cierta atención en lo que estaba sucediendo en Guayaquil. De hecho, estoy en el Estadio Monumental. Hace pocos minutos terminó el partido entre Barcelona y Emelec, el clásico del astillero.
partido más importante o más tradicional de nuestro fútbol, con un empate 1-1 donde de hecho jugó Castillo. Por ahí pudimos ver lo de la foto de Arturo Vidal. Habrá quienes lo tomen mal, habrá quienes lo tomen con gracia. Que ponga lo que quiera. Al final, quienes van a terminar decidiendo son la FIFA, y si quieren llegar al TAS, irán al TAS. Acá hay un reclamo que Chile tiene todo el derecho a hacerlo, que lo hagan. Si creen que tienen la documentación y los argumentos para pedir algún tipo de sanción, que lo hagan. Vamos a ver incluso qué sanción terminan dando si es que se llega a descubrir algo. Y es más, al final del día no hay responsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque no es la FEF la que utiliza su influencia para por ahí alterar algún documento. La FEF es víctima si es que se llegase a demostrar que Byron Castillo es colombiano. Así como Barcelona, así como en su momento Aucas, así como en su momento Emelec y todos los clubes por donde pasó Byron Castillo. Es como que el día de mañana tú me vendas un carro y resulta que después me llega una denuncia, pero no es tuya, no es el que te lo vendió, es de 3 personas más atrás. ¿Y qué hago yo si todas las instituciones, todos los años que yo voy a matricular ese carro, me dicen que está todo en orden y que el carro es mío? O sea, son situaciones donde también se tiene que evaluar las responsabilidades. Entiendo. Estamos hablando de un tema donde finalmente repito, y quizás estoy redundando mucho, es nuestro registro civil quien nos certifica que Byron Castillo es ecuatoriano y que sus documentos están en regla. ¿A quién más podemos acudir para preguntar? Claro, de acuerdo, Michael. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás? Antes que nada, creo que aquí todos empatizamos contigo y con ustedes, ¿no? Estaríamos recontrasados si nos tocara vivir una situación como esta. Te entiendo, no somos Brasil, no somos Argentina, estamos en otra posición y sería incómodo. Sin embargo, basándome un poco en lo que explicaba aquí mi amigo y colega José Chávarri con respecto a este paréntesis, ¿no? Que fue, existe la habeas data, no te puedes quedar sin registro, tienes identidad, pero ojo que todavía hay algo por investigar. ¿Esto es real? ¿Existía este paréntesis en la posibilidad de darle el registro y la identidad a Byron Castillo y la nacionalidad? Como te digo, esto es ya una serie que ya la vimos, y esa parte donde había dudas, donde había inconsistencias, donde decían que no se encontraba el acta. Bueno, el acta aparecieron los documentos. Incluso un periodista, un colega que fue criticado porque él fue hasta playas a ver si es que finalmente estaba. Fue atacado un poco mediáticamente porque decían que andas buscando, que andas hurgando, pero finalmente como te digo, fue la justicia ecuatoriana la que terminó aclarando este tema. Okay. Te digo... ¿Y por qué FIFA le da bola? Si ya está aclarado y está tan claro todo, ¿por qué FIFA atiende un reclamo cuyos argumentos entiendo que desde Ecuador están recontra claros? Es parte del debido proceso. O sea, si tú tienes alguna duda, alguna situación que crees que puede ser injusta, estás en todo tu derecho a presentar el reclamo. Creemos que está fuera de tiempo, que está fuera de lugar, pero la FIFA tiene que finalmente escuchar a sus asociaciones miembros. El comunicado de hoy, aunque algunos lo han tomado casi como una sentencia, es parte del debido proceso. La FIFA está diciendo, ok, he recibido esto, Ecuador, Perú, ¿quieren participar? ¿Quieren decir algo? Que es lo que corresponde, ¿no? Ok. Una pregunta, Luigi, un abrazo a la distancia. Una pregunta, ya tiene que ver ya no con el documento, sino con el día a día. Byron Castillo, a ver, por ejemplo, los jugadores de Perú, cuando salen de muy chicos, los ubicas de los 14 años, ¿no? Tú sabes que a los 14, 13 ya sabes que existe un Cueva, existe un Solano, que eran sub-15, los tenías mapeados, identificados. Byron Castillo, ¿en qué momento aparece en escena, digamos, en el ojo del periodismo? 1. Y 2, en ese momento, Byron, ¿qué se conocía de él? Su familia era muy ecuatoriana, muy instalada en cierto lugar de Ecuador, hablaba como ecuatoriano, a veces uno puede tener dejo y la sospecha puede existir, porque a veces un jugador puede provenir de otro lugar, puede pasar. No digo que sea el caso, digo, ¿qué recuerdos tienes tú del momento en que Castillo aparece en escena para ustedes? Bueno, Castillo, quizás el primer recuerdo de él ocurre cuando él es llamado a una selección sub-20. Él participa en un sudamericano y participa con total normalidad. Luego venía ciertas dudas sobre el tema de su identidad. Cuando él llega a Emelec decide no ficharlo porque dicen que no pasó sus filtros, porque claro, venía este tema de las inconsistencias en cuanto a su identidad. Decían que había algo raro. Es ahí cuando empieza el tema de las investigaciones.
Él después pasa por Aucas y es ahí cuando llega a Barcelona, donde gana mayor notoriedad, porque de hecho llega muy joven, jugador que apenas tiene 23 años y ya tiene una trayectoria destacada, ¿no? Llegando incluso a la selección nacional. Y es ahí donde en Barcelona, que claro, en Barcelona casi todo lo que ocurre se agranda mucho más. Entonces cuando venía este tema otra vez de las dudas de su identidad, vino toda esta investigación que ocurrió precisamente a mediados del 2020 y que concluyó con ese fallo judicial en febrero del año pasado. Diego. Luis, ¿cómo estás, Diego? Gracias por atendernos. El año pasado, en el 2001, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana, Carlos Mansur, da una declaración donde él recomienda que no se utilice a Castillo. ¿En base a qué lo dice esto Mansur? Y con el cargo que tiene, es una declaración que no es menor, ¿no? Por el cargo que tenía Mansur. Claro, el contexto de esa declaración llega justo cuando la gente lo pedía a Castillo y la federación no daba muchas respuestas de por qué no se lo convocaba. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no Castillo si es el que está en mejor nivel? La FEF no respondió inmediatamente que había una investigación en curso. Carlos Mansur suele por ahí dar un poco más de declaraciones y claro, como en ese momento no tenían la claridad, él dice, se recomienda no convocarlo ahora. Y luego es que Gustavo Alfaro, él reconoce, de hecho lo hizo hace poco en una entrevista que hizo en ESPN, él dice, o sea, yo lo quería llevar y una vez que ya teníamos la seguridad que lo podíamos llamar, fue que se lo convocó. José. Sí, hola Luis. Yo quería preguntarte por las declaraciones del presidente de la Federación Ecuatoriana, ¿no? Cuando él más o menos dice que, bueno, que el asunto de la determinación de la nacionalidad de Byron Castillo es algo que le compete a las autoridades locales y que la FIFA no tiene por qué, esta es mi interpretación, meterse en ese asunto, ¿no? Correcto, lo dice de esa manera. Quizás aquí el único contratiempo, la única parte que podría contradecir al registro civil ecuatoriano es si mañana aparece el registro civil colombiano y dice, mira, yo también tengo un documento. Entonces ahí tienes que comparar con los dos registros civiles, pero estamos hablando de organismos gubernamentales, nacionales, que están por encima de los organismos deportivos y que no tienen nada que ver con el tema deportivo. Luigi. Repito, o sea, si el día de mañana yo tengo dudas y yo pregunto al que se supone que controla este tema y ellos me dicen que todo está bien, ¿a quién más le puedo preguntar? Pero Claro, Luis, sí. ¿por qué tuvo que recurrir a un habeas data para ser inscrito? O sea, ¿qué pasó cuando él se trata de inscribir inicialmente, aparentemente, en el Guayas? O sea, es cierto que hubo una partida que fue... ¿Cuál es la palabra, José? Sí, o sea, que fue refutada por el registrador, no quiso hacer la inscripción. Y tuvo que recurrir a la justicia para el habeas data, ¿no? Exactamente. ¿Por qué se da todo eso? Mira, los detalles de esa parte específica de la historia, te prometo, no los tengo. Como te digo, había un tema en cuanto a los documentos de Castillo que algo no cuadraba, que había algo, no sé cuál es la parte del documento que estaba mal, pero simplemente no eran aceptados. Es ahí que viene todo este tema de la investigación, porque finalmente lo que se buscaba era aclarar cuál era la situación real del jugador, si era ecuatoriano, si era colombiano, si tenía la edad Claro. que decía tener o no. Acá en Ecuador hay te digo, algunas situaciones, ha ocurrido en el fútbol ecuatoriano. Me acuerdo que en los años 2000 había futbolistas que jugaban con cédulas de chicos que habían fallecido. Pero creo que esto es un mal que a ver, no se lo quiero endosar únicamente a Ecuador. En América Latina pasa muchísimo este tema de irregularidades, sobre todo en localidades que históricamente han sido abandonadas por los gobiernos y donde aparecen estos grupos que se aprovechan de chicos para no sé qué les prometen, pero los ayudan, entre comillas, para poner sus documentos en orden. En el caso de Castillo, te digo, hay registros de que él nació en Playas todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es él. Y te digo, finalmente, tratándose de un jugador de un equipo tan importante y tan mediático, y además de un jugador de la selección, había un interés nacional finalmente por que se aclare esta situación. Por eso, hasta lo que entiendo, la investigación se realizó hasta las últimas consecuencias. Claro. Una cosa última, de mi parte por lo menos, Luigi, por ejemplo, hay que estar atento a todo, ¿no? Porque, por ejemplo, si se modificara la tabla, a ver, que le quiten los puntos a Ecuador. Te hablo teoría, ¿no? Nadie quiere que esto pase porque creo que la eliminatoria se jugó de una manera muy competitiva por todos y me parecería que
este asunto, en el peor caso para ustedes, tendría que verse por el lado individual, no por el lado de la selección, me parecería a mí. Ahora, claro, si yendo al extremo, se le quitan los puntos y seguramente retomamos con Luis, pero quería comentar lo siguiente y compartirlo, ¿no? Ponte, le quitan los puntos a Ecuador. No quiere decir que se lo den a Chile. Si esto pasa, sigo especulando, Perú pasa cuarto y Colombia pasa quinto. Y Colombia es el país implicado en el presunto nacimiento de Byron. Mañana sale, y esto hay mucho chistoso en el camino, de repente en una provincia colombiana limítrofe con Ecuador aparece un documento que alguien inventa diciendo ¡es colombiano! Y pasa a Colombia a ser quinto. O sea, imagínate que va a haber mucha novelería en el tiempo que viene. Te aseguro, te aseguro. Es muy interesante, Pedro. ¿Y sabes por qué? Y en eso yo estoy de acuerdo con Luigi cuando él dice que nosotros estamos en la primera temporada y hoy ya están en la última. Porque, y de hecho no va a ser la última, porque pase lo que pase va a haber alguna resolución. Pero vamos a alucinar un poco, si quieren, ¿ya? Lo que busca Chile es, de acuerdo a sus argumentos, que también son válidos, ¿ya? Demostrar que Byron Castillo no es ecuatoriano, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo demuestras eso? Porque en eso sí yo estoy totalmente de acuerdo con Luigi. Existe un registro que dice que él es Byron Castillo. Y va a Chile y dice, no, pero un ratito, aquí todavía no se ha establecido con claridad si es que esa partida es real o si es, ¿cómo lo vamos a decir? Ya, no sé, falsificada. ¿Ya? Claro. La FIFA no puede establecer, ni de lejos puede establecer nacionalidad de un jugador. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es, se va a llegar a un lugar donde Chile no va a poder demostrar ni siquiera cuál sería la nacionalidad de Byron Castillo, porque eso lo tiene que hacer un tribunal, diría yo, ecuatoriano. Entonces, es todo un enredo, ¿no? ¿Sabes qué me parece penoso, José, en esa línea de todo en el contexto general? Me parece penoso. A ver, Lasarte se fue de Chile, ¿no? Sí. O sea, Chile no tiene técnico. Chile, al no tener técnico, admite que esta gesta que se intentó ir al Mundial, con la remontada que se pretendió al final, admite el fracaso. Y hoy día pretender ir al Mundial por la ventana a partir de una documentación, o sea, a partir de esa situación es un poco... o sea, me parece lamentable porque, claro, si hubieses perdido... Vamos a poner un escenario diferente, ¿no? Olvidándonos de que la eliminatoria terminó. Vamos a sacar ese argumento que me parece valiosísimo, de que es cosa juzgada porque ya terminó. Pero vamos a suponer que Chile perdió contra Ecuador con gol de Byron Castillo. Un partido. Y que reclame ese partido porque Byron Castillo en ese partido ha hecho el gol con documentos fraguados. Ahí entendería que exista esa situación de reclamo, ¿no? Porque, claro, perdí contra esa selección con gol de ese señor. Ok, ya, listo, es un extremo. Pero lo que Chile pretende es desvirtuar toda la cosecha de puntos de Ecuador en 8 partidos para modificar y romper toda la tabla. Y entrar hacia el Mundial. Me parece ilegítimo. Me parece que no va. Yo creo que el caso está, pero acá hay algo que yo voy a un poco resaltar lo que dice José. Lo que tiene que Chile demostrar es que Byron Castillo no es ecuatoriano. Ya, pero si no es ecuatoriano, ¿qué es? Por eso, es colombiano. Porque el registro, o sea, mi punto es ese, que no, ¿dónde vas? Claro. Es que el registro ecuatoriano, más allá de las consideraciones que yo he mencionado, pero el registro ecuatoriano, y en eso tiene razón Luis, afirma, y además es la información pública, que él es ecuatoriano. Anda, demuestra que no es ecuatoriano. Por eso. ¿Cómo lo demuestra? Lo difícil... Eso. Y que creo que es lo que la FIFA va a terminar haciendo es, bueno, demuéstrame que no es. Exacto. No, tengo sospecha que no es. Ya, No, pues, si demuestra, no alcanza. Si demuestra, pero ya, no alcanza de acuerdo. pero si demuestra, con establecer la duda razonable. Con la duda no alcanza. pero aunque aunque presente esa resolución, Si muestra que el documento es falso, si demuestra que el documento es falso. Sí, pero ese es mi punto. Por eso yo mencionaba, ¿quién tendría que demostrar que ese documento es falso? La justicia ecuatoriana. ¿Tú crees que la justicia ecuatoriana va a demostrar que ese documento es falso? No hay forma. No hay forma. Sí, de acuerdo con No hay todo. forma. Y no porque yo no crea en la justicia ecuatoriana, no, sino que tendrá que... Eso puede tomar tiempo. O sea, primero y de repente ya se tendría que concluir que el documento es falso. Claro. Y después concluir que la Federación Ecuatoriana de Fútbol debió haberlo sabido. Claro. Porque hay lo otro. Que es, ok, También. castigo solamente al jugador, lo desafío, lo prohíbo todo.
Y otra cosa Claro. es castigar a una federación. Y para castigar a una federación, tienes que tener certeza absoluta Claro. de su Totalmente. condición de cómplice. Claro. No puedes castigarlo porque hay sospechas de complicidad. No, tienes que estar tan seguro que lo que pasaría sería Ecuador fuera del Mundial O y fuera el negligencia. próximo. Sí. Porque no hay manera. Si tú confirmas que un equipo falsificó una documentación para jugar en esta Copa, la sanción no es este Mundial, es este y el próximo, como le pasó a Chile en su momento. Ya que tú eres la palabra, hay, Pedro, hay un mundo detrás de cada Pero cosa si, que se pasa. si llegase a confirmar eso, que yo también lo veo muy, muy difícil por lo que plantean, el caso es el mismo que el de Bolivia. Si se llegase a confirmar que es falsificada y que la Federación Ecuatoriana pudo haberlo sabido o debió anticiparse a eso, el caso es igualito al de los puntos con Bolivia. Para los que se acaban de enganchar con nuestro programa Al Ángulo, permíteme, José, Sí, claro. estamos enlazados con el Ya. periodista ecuatoriano Luigi Marquele y para los interesados, evidentemente, en el caso Byron Castillo. Pedro García justamente Sí. tenía la palabra, te pido que retomes con tu pregunta, ya que lo tenemos de vuelta a Luigi por allá. Sí, esa pregunta ya no cambio, ya porque ya hablamos del tema. Bueno, son los pasillos del estadio Isidro Romero Carbo, ¿no? Sí. Un estadio igualito al Correcto. Monumental de la U, sí. Estoy acá en el estadio, tuve que ahorita desconectar los audífonos y conectar un cargador portátil porque estoy con muy poca batería. Mira, la primera vez que cubrí un partido internacional fuera de Perú fue en el estadio Isidro Romero Carbo en el mes de julio del 95. El estadio estaba nuevecito. Y bueno, me gusta mucho Guayaquil, siempre me ha gustado mucho. ¿Cristal Emelec? Cristal Emelec 95. Gol de Astesiano 1-0 y Emelec voltea. Emelec jugando en el estadio del rival. No jugó en el Capwell, jugó esa vez en el Isidro Romero porque tenía más capacidad y mejor instalación. Y lo que quería preguntarte o comentarte es, ¿cómo viven la interna ustedes ahí entre colegas? Porque una cosa es lo que uno expone públicamente y uno mantiene la fe y dice, no va a progresar, hay una documentación que lo respalda, y existen certezas para saber que Castillo es ecuatoriano, pero también hay un discurso privado interno que es entre los colegas, ¿no? En los WhatsApps. Aquí hablamos de ajustar. Cuando estamos asustados, ajustamos. ¿Cómo se dice en ecuatoriano ajustar? Igual, o sea, aquí nadie está asustado, no hay drama. Aquí todos creemos que Byron Castillo es ecuatoriano, tenemos la certeza, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Así que, insistimos, hay tranquilidad, el mismo mensaje que da la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo tenemos nosotros. Habrá algún colega que a lo mejor lo asume de una forma un poco más hostil, pero al final del día, lo que yo digo, Chile tiene derecho a presentar su reclamo, que lo presente. Al final del día creo que no van a encontrar nada. Oye, pero de repente, aparte del reclamo, de repente Chile está trabajando para Colombia, porque si se demuestra lo que ustedes no quieren que se demuestre y la FIFA replantea la tabla, no tienen por qué darle los puntos a Chile. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, se los Claro, podrían habrá sacar a que ver. Ecuador. Y Colombia Habrá que ver si pasaría a lo ser el que hace beneficiado. eliminar a Ecuador, claro, habrá que ver si elimina Ecuador, habrá que ver si da los puntos de los 8 partidos en los que jugó Castillo, habrá que ver, o sea, hay tantas situaciones y estamos hablando de un hecho sin precedentes. No recuerdo a nivel de mundiales de fútbol que haya ocurrido algo similar, entonces estamos ante una situación completamente nueva. Man, ya. Listo, Luis. José, tenías una... No. O sea, básicamente, en realidad ya yo creo que es un poco redundar en el tema, pero yo entiendo que Luis, como muchos de nosotros, tampoco no conocía todos los detalles, pero sí es importante solamente mencionarte, Luis, y esto seguramente ya lo sabes, pero igual recordárselo a la gente, que es que el argumento sólido que ellos consideran sólido de Chile, aunque esto entiendo que produce risa en Ecuador, es que ellos dicen de que, lo cual es cierto, de que Byron Castillo está registrado, aparece como ecuatoriano, pero que en realidad ese Abas Data no se pronuncia sobre la validez del certificado de nacimiento que se presenta, porque eso ya correría en proceso distinto, que eventualmente, dice la sentencia, sería el proceso penal. Vamos a ver finalmente qué termina determinando la FIFA. Te digo, acá incluso los abogados de Castillo, los abogados de la FEP creen que en derecho deportivo no procede el reclamo. Te digo, hay que esperar. Esto probablemente se resuelve en un mes.
a partir del momento que la Federación Ecuatoriana recibe la notificación, porque al menos esta mañana no la había recibido, son 10 días para presentar sus argumentos y se estima que va a ser unos 30 días hasta que haya una resolución en este caso. Insisto, hay que esperar, por lo menos hasta este momento tenemos tranquilidad. Perfecto, Luis. Oye, Luis, solamente para despedirme, permíteme apuntar que pocas veces hemos entrevistado a alguien que está en medio de un traslado y esto me ha parecido alucinante, porque hemos visto un poco también un poco de coyuntura deportiva, que eso también está interesante y te agradecemos, ¿no? Te agradecemos por tu tiempo y por habernos permitido conversar y aclarado ciertas dudas dentro de este contexto que tú también estás viviendo como periodista. Sí, claro que sí. Cuando me habían dicho temprano si quería conversar con ustedes, dije con mucho gusto. Había la condición, ¿no?, que justo tenía hoy transmisión acá del Clásico del Astillero, pero bueno, menos mal, tuvimos la oportunidad de conversar un rato, aclarar cualquier duda, también escucharlos a ustedes, ha sido enriquecedor. Así que nada, a las órdenes siempre para lo que necesiten. Igualmente, muchísimas gracias. Luis Marquel estuvo con nosotros. Un fuerte aplauso.